65%. Los candidatos del partido de gobierno obtienen 17 de las 22 gobernaciones del país. 15 de febrero de 2009, se celebra en Venezuela la consulta para aprobar la enmienda constitucional que establece la reelección continua de todos los cargos de elección popular. 54,85% del padrón electoral respondió afirmativamente la pregunta y el rango de abstención fue de 29,67%, lo que demostró el respaldo de los venezolanos al presidente Hugo Chávez. 26 de septiembre de 2010 se realizan elecciones parlamentarias en Venezuela. Los aspirantes a cargos de diputados por el partido de gobierno obtienen 98 de los 165 escaños, mientras que los candidatos por la oposición obtienen 65 puestos y el partido Patria para Todos obtiene 2 escaños. La elección contó con la participación del 66,45% del padrón electoral. 7 de octubre de 2012, se celebran en Venezuela elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019. Las principales coaliciones que disputarán la elección serán el Gran Polo Patriótico, que respalda la reelección de Hugo Chávez, y la Mesa de la Unidad Democrática, que estará representada por Enrique Capriles Radonsky. 7 de octubre de 2012. El candidato Hugo Chávez gana con la mayoría de votos para el periodo presidencial 2013-2019. Actualidad en contexto. A esta hora actualizamos las noticias. En Venezuela, aspirantes a gobernaciones se alistan para las elecciones regionales a celebrarse el próximo 16 de diciembre. Justicia guatemalteca inicia proceso legal contra 9 militares presuntamente implicados en la matanza de 8 campesinos. Femina celebran el Día de la Mujer Boliviana en medio de logros y desafíos para el género. Por primera vez en la historia, el mundo celebra el Día Internacional de la Niña con un llamado de atención ante la vulnerabilidad que atraviesan las pequeñas. Y Turquía ataca avión comercial sirio que presuntamente trasladaba armas. Damasco denuncia piratería aérea. Ampliación de estos temas en próximas emisiones de Telesur Noticias. Sigan con nosotros. Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Entre los acontecimientos que están ahora mismo en pleno desarrollo, estamos monitoreando en los satélites el debate entre los vicepresidentes como parte de la campaña electoral de los Estados Unidos de Norteamérica. Y está bastante más movido que el anterior entre el presidente Obama y Mitt Romney. Pero en todo caso, no es el tema que nos importa en este momento para el análisis. De cualquier manera, lo contundente, lo que cambia un poco el panorama y no para mejorarlo, pero encaja con la teoría de lo que veníamos desarrollando sobre la situación en Siria, el interés de volver a aplicar sobre Siria el maquiavélico plan que aplicaron en Libia, ni siquiera llega maquiavélico, muy tosco, y además aplicarlo por supuesto en Siria, ¿no? Pero además, recuerdan que les dijimos antes de estas crisis, Turquía, el ángulo, el cuartel militar oriental de la OTAN, siempre haciendo lo que atañe desde la época de Kemal Atatürk, pese a la profunda raíz musulmana de todo el país, tratando de europeizarse, era la voluntad política y la herencia de Kemal Atatürk, pero aparte de eso, involucrada siempre en el tema del mundo musulmán y la fluida situación de ellas. Por si faltara poco hoy
un avión civil que venía desde Rusia, entiéndase Moscú, fue interceptado por F-16 que le volaron muy cerca, muy disuasivamente, y lo obligaron a aterrizar en la parte militar del aeropuerto internacional de Ankara. Y Turquía asegura que tenía datos de inteligencia de que en ese avión no venía precisamente una carga civil y que tendría que ver con el conflicto en Siria, desde donde los rebeldes que están contra el presidente Hafez el-Assad siguen bombardeando hacia Turquía con su pequeñísima artillería, a veces no tan pequeñísima, provocando como a la medida para que Turquía reaccione, y si reacciona Turquía y se ve involucrada, como es miembro de la OTAN y miembro altamente sensible, debería recibir automáticamente la solidaridad de todos los países de la Organización del Atlántico Norte. Para completar esto, por supuesto no son los de la Europa continental los únicos miembros, ¿no? El más conspicuo Estados Unidos, allende el Atlántico. En medio de todo esto, es mejor que le mostremos los acontecimientos en pleno desarrollo y sobre todo la forma dramática que tiene como consecuencia esta operación de intercepción aérea en un momento en que ambos países están de mírame y no me toques para un conflicto. Esto se ha reflejado en todas las latitudes, ¿no? Pero lo que preocupa siempre es el estrecho de Hormuz, la yugular que es de la salida del Golfo, y en esta zona, que es donde está ahora el gran conflicto en el Mediterráneo, no podía haber nada mejor para recalentar el tema que lo que acabamos de ver. Por supuesto, han reaccionado tirios y troyanos. Y este es el avión civil que según los turcos traía carga militar y que fue obligado manu militari, con la aproximación más que cercana de los F-16, a aterrizar en la base militar del aeropuerto principal, la parte militar del aeropuerto principal de la capital de Turquía. El avión sirio fue forzado a aterrizar en Ankara y partió hacia Damasco, aunque su carga fue retenida. Los testigos denuncian que recibieron un trato inhumano por Turquía y por sus Fuerzas Armadas. Incluso han mostrado culatazos en los brazos, los esposaron, los tiraron al piso. El avión cubría una ruta regular entre Moscú y Damasco y fue interceptado sobre Turquía, inspeccionado durante 9 horas. Los pasajeros afirman que fueron forzados a firmar documentos falsos en los que declaran todo lo contrario a lo que ellos dicen que vivieron, es decir, que el avión tuvo un aterrizaje de emergencia y que este no fue forzado por Turquía, ni por su fuerza aérea, ni por sus F-16, como ven, con puerta de carga, compartimento de carga abierto, ahí estaba el meollo del asunto. Tras una revisión del avión fue decomisada una carga que de momento está siendo sometida a pruebas. Unas horas antes de la intercepción de este avión, Turquía prohibió a todas las líneas aéreas nacionales sobrevolar el espacio aéreo de Siria, como preparando evitar cualquier quid pro quo. Tras el incidente, el canciller turco Ahmet Davutoglu declaró que su país, textualmente, impedirá cualquier suministro de armas al gobierno sirio a través de su espacio aéreo. Allí parece que lo estaban remolcando, operación nocturna, ¿no? Muchos piensan que esto es un pretexto para intervenir y escalar en esta guerra. Y entre ellos se considera que lo sucedido al avión sirio sería un pretexto para que la tensión que divide ahora Turquía y Siria desemboque en una guerra que algunos están tratando de conseguir a toda costa. ¿Por qué? Porque la Armata Brancaleone, equipada, asesorada e incluso con asesores en el terreno de las potencias que hicieron el jueguito sucio en Libia, no están logrando lo que esperaban en Siria. De manera que es una treta que se inventó para tratar de habituar el clima hacia una escalada militar y una guerra, dicen algunos expertos, y no son los únicos, todos coinciden en esto. En esta situación, cuando la guerra es lo que la OTAN quiere promover con ayuda de Israel en la región, dicen algunos, ahí va despegando de vuelta, pero sin su carga. No es de extrañar que los derechos de los pasajeros del avión sirio no hayan sido tenidos en cuenta para nada. Situación muy peligrosa, despegue nocturno, y ahora estamos en Ankara. Las fuerzas turcas y en la República, la respuesta obviamente de la reacción. Y después de esta anécdota que todavía tiene varias lecturas y ninguna de ellas es optimista, desde Damasco
La directora de la agencia que maneja la aerolínea nacional árabe de Siria, Gaida Abdulatif, dijo: el aeroplano nuestro avión de pasajeros, literalmente fue cazado por la Fuerza Aérea de Turca. Lo forzaron a aterrizar en Ankara, en una zona militar, inspeccionaron el avión y, de acuerdo a los tratados de Chicago, se refiere al Tratado de la Aviación Civil Internacional, sí se puede hacer eso, pero es ilegal bajo la ley internacional en este caso. Se puede hacer eso en casos muy especiales. Luego el director dejó el paso en su declaración a uno de los ingenieros de vuelo, Qasser Haytham, quien confirmó la tesis del trato abusivo contra los pasajeros y la tripulación, fundamentalmente la tripulación. Esta es una muestra de los culatazos y los tratos que le dieron. Y este ingeniero de vuelo, Qasser Haytham, dijo: las autoridades turcas vinieron, abrieron la puerta, comenzaron la inspección, tomaron fotografías de todo, abrieron nuestras cajas de carga, donde estaban claramente identificadas como equipo electrónico. No había ninguna duda sobre el material que llevábamos y el tratamiento fue realmente muy agresivo y muy violatorio de los derechos humanos. Este gran obús autopropulsado indica también la tensión que se acumula en la frontera entre ambos países, y este fue el desplazamiento que les mostrábamos ayer y hoy ya más evidenciado por parte de las Fuerzas Armadas de Turquía. Esto paralelamente es seguido en una guerra de información a través de los medios audiovisuales y los satélites, ¿no? Los pasajeros del avión de Sirio dicen: nos golpearon y nos obligaron a firmar papeles falsos. En Akakale, en Sanilurfa, ya en Siria, Abdülazim Amwezam, refugiado sirio, dice: el gobierno sirio ha tomado esta posición y para nosotros creemos que es una ayuda a una causa honorable, porque el avión bien podría haber estado trayendo armas pesadas, dijeron ellos. Esta es parte de la guerra de comunicados, ¿no?, para afectar el conflicto en el que estamos viviendo. Luego, Abu Mohammed, refugiado sirio, dice: Turquía inspeccionó el avión volando desde Rusia hacia Siria porque suponían y sospechaban que el avión podía estar trayendo misiles. Turquía ha actuado contra el régimen bárbaro de Siria, y lo dicen los sirios refugiados, ¿no? No suena muy patriótico. Y hicieron una cosa buena para la humanidad. Luego, aquí en Estambul, Mustafa Kirchi, ciudadano turco, dice: el avión pertenece a Siria y, por supuesto, están usándolo para transportar pasajeros, pero también carga. Y esto permite el derecho soberano, pero hay que ver en qué condiciones se pudo saber y se pudo comprobar sí o no que llevaba armas. Mientras tanto, la prensa se hacía eco de esto y decía: un Harpoon para Assad. Harpoon es un misil de alta tecnología, ¿no? Mehmet Tirakioglu, un ciudadano turco, dice: hay un constante ida y venir, innecesarios golpes entre dos lados que están opuestos, Turquía y Siria, y esto incrementa las tensiones. Mientras que otros países continúan apoyándonos, otros están en contra, y esto se puede complicar. İlter Turan es un profesor de ciencias políticas en Estambul, en la Universidad Bilgi. Since these shipments in the end may turn out to be weapons that at some point will be used against. El titular que debemos leer de todo esto, y lo más importante, es que Turquía no va a permitir que Siria reciba equipo militar que haya volado sobre nuestro territorio. De manera que, si hay armas y podemos interferirlos, bueno, lo haremos. Una guerra informativa a través de las comunicaciones vía satélite y, no menos importante, a través de los medios impresos, donde en primera plana destacan la operación de los F-16 interceptando al avión civil sirio, que además llevaba carga, que según la versión turca era carga militar. Este mismo profesor dijo: está claro que bajo estas circunstancias Turquía está dentro del marco legal que le permite incluso bajar cualquier avión. Esto se ha ido complicando y en Ankara, primer ministro de Kazajstán,
era recibido por Nursultan Nazarbayev, era recibido por el jefe de gobierno de Turquía, y Tayyip Erdogan decía: endüstrimizin muadili olan bir kuruluştan Suriye lo que ese avión llevaba era equipo, municiones que estaban siendo enviados desde Rusia a través de una agencia, y es el equivalente a todo lo que se requiere para una industria que en este caso pueda producir municiones de alta tecnología. Es decir, dio a entender que tal vez no eran armamentos, pero sí elementos químicos para producir munición de alta tecnología. Y esto era enviado al ministro de Defensa de Siria. Y debo decir que este equipamiento ahora está siendo examinado por unidades especializadas y luego haremos un pronunciamiento si es necesario. Después que hemos confiscado esto, ya fue grabado oficialmente todo lo que tenía en el avión y se le permitió continuar su ruta original con pasajeros a bordo, con 9 horas de demora en Ankara, en el aeropuerto de Esenboga. Tayyip Erdogan dijo: bajo estas circunstancias no podemos permitir esta clase de material, bajo esta y bajo ninguna circunstancia, porque están vinculados directamente con la industria de la defensa. Hablamos de elementos para armamentos, municiones y equipamiento, y de acuerdo con lo firmado en los textos legales internacionales, esto es algo que está ocurriendo en un avión de pasajeros, y eso viola el derecho internacional aéreo. Luego dijo: por lo que respecta a la inteligencia, como ustedes pueden apreciar, hemos recibido información, la hemos establecido, y tenemos datos que no pueden ser en este momento dados a conocer, especialmente de dónde recibimos inteligencia. Aprovechó la visita del ilustre visitante para hacer algo que tiene mucho que ver con su posición política interna, pero dar cara además a la opinión pública internacional, porque se está involucrando mucho más en el conflicto de Siria. Está claro que el remitente de material está identificado y también quién lo recibe. Lo envía una institución rusa, una empresa que exporta armas y munición, similar a nuestra MKE, dijo Erdogan. En Damasco, Mahmed Said, ministro de Transporte de Siria, dijo: lo que ocurrió puede ser descrito como un acto de piratería en el espacio aéreo turco y contra un avión civil sirio en un vuelo regular desde Moscú a Damasco. La autoridad civil de cualquier estado tiene el derecho de preguntar a un avión extranjero, solicitarle que aterrice en una inspección de rutina para asegurar la legalidad de lo que lleva en sus bodegas. Y esto tiene que estar de acuerdo con los documentos. Pero las autoridades turcas usaron violencia y usaron aviones de guerra militares sin ningún tipo de interferencia que justificara esto. Las autoridades civiles de la aviación forzaron al avión a aterrizar. Durante la inspección usaron exagerada fuerza con la tripulación y también los tuvieron a los miembros de la tripulación con sus manos atadas. Algunos miembros de la tripulación también fueron objeto de hechos de violencia por parte de las autoridades, y el equipamiento y la carga que llevaban no fue respetado pese a que coincidía con el manifiesto de carga. Ankara, esta es otra de las imágenes que llegan antes de la salida del avión. Los pasajeros estaban sentados en el taxiway. A muchos dicen que los lanzaron contra el piso, les dieron golpes, y como vimos, uno de los ingenieros de vuelo mostró las consecuencias. Esta es la emblemática torre del Kremlin, y Rusia anunció hoy el aplazamiento de la visita del presidente Vladimir Putin a Turquía, luego de que Ankara obligara a aterrizar un avión de línea sirio con pasajeros que se dirigían a Moscú, alegando que llevaba cargamento ilegal a bordo, cosa que obviamente Rusia rechaza. Rusia acusa a los turcos de haber puesto en peligro a los pasajeros rusos y afirma que el vuelo no llevaba ningún tipo de armas. Una declaración exclusiva de la Cancillería rusa sobre el aterrizaje forzoso del avión sirio. Este es el espectacular edificio típico de la arquitectura del realismo socialista de la época soviética, ¿no? Una mole que da una sensación tremenda de poder y de autoridad de esa época de la Guerra Fría. El portavoz adjunto del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zaharova, dijo en una entrevista exclusiva a RT, su agencia, que
Textualmente, la Embajada de Rusia en Turquía contactó inmediatamente con el Ministerio Turco de Relaciones Exteriores para exigirle que aclarase la situación. Aunque se trata de un avión extranjero, cubría la ruta entre Moscú y Damasco, y por eso a bordo se encuentran ciudadanos rusos, y hemos planteado en la Cancillería turca que la cuestión debe ser aclarada de inmediato. Esto es parte de la fluida situación que tenemos aquí, y no es solamente lo que aparece, es lo que está detrás de este nuevo tema. El hecho es que estamos en Ras al-Khaimah, en Amán, Jordania. Abdullah Ansur, primer ministro jordano, dice: estamos comprometidos como gobierno y como Estado a conducir honestas y claras investigaciones, refiriéndose a las inminentes elecciones parlamentarias. Nosotros no interferimos en los asuntos internos de Siria. No tenemos armas para afectar la seguridad interna de Siria. No tenemos grupos políticos, no financiamos a grupos políticos, nunca permitiremos que contrabandeen armas desde nuestro país para afectar a Siria, y de esto pueden estar muy seguros. التسلل من الجهات المتطرفة من أن تتسلل ما بين الأقطار العربية ليس لقطر واحدة أقطار عربية حتى لا يصير في نوع إحداث من الضرر لا في الأردن ولا في غيرها لا تكون القضية السورية. Agregó luego: el secretario de Defensa, León Panetta, se refería acerca de la presencia de tropas estadounidenses para prevenir la acción de grupos radicales moviéndose entre los países árabes y para proteger a Jordania y los países árabes de cualquier intento. Nosotros queremos mantener la crisis de Siria confinada en Siria, y no queremos de ninguna manera que esta crisis se vaya a extender sobre los países vecinos. No estamos interesados en nada de eso. Pero Estados Unidos dice que envía tropas a la frontera Jordania y Siria. Por ahí la aclaratoria que hacía entonces el primer ministro de Jordania, tratando de desmarcarse y quitarle plomo a la noticia. Pero Estados Unidos envió tropas a la frontera de Jordania y Siria para ayudar a construir un cuartel general en Jordania para fortalecer las capacidades militares de ese país en caso de que la violencia aumente a lo largo de la frontera con Siria. Naturalmente, la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, tuvo que hacer frente a unas cuantas preguntas, ¿no? Y dijo: le damos un apoyo total a la actitud de Turquía de hacer aterrizar e inspeccionar el avión que venía desde Moscú hacia Siria. Y ustedes saben que nosotros enviamos detalles para saber qué es lo que encontraron. Estamos preocupados con esta posibilidad de que Rusia esté enviando equipamiento militar a Assad, porque claramente este es un gobierno que ataca a su propio pueblo. Difícil de explicar, pero lo hicieron. Y esto que les mostramos en esta semana ha sido confirmado. Esta era un poco elemental del planteo aquí, creo que es bastante más sofisticado en la realidad. En la ubicación de un dron, un avión sin piloto que estaba volando sobre Israel, el momento de derribarlo, y por allá sale un F-16 en un viraje escarpado hacia arriba. En realidad, este tipo de mira nos parece como el dibujito de la bomba de Netanyahu, ¿no? Los miras que se usan en esto son bastante más sofisticadas. Pero, ¿qué ha pasado? Bueno, Netanyahu ha aprovechado para dar un paso al frente, y además la gente del grupo, aquellos que acusaban que habían mandado esto, sí dice: lo mandamos nosotros, volamos media hora sobre Israel, recién nos lo derribaron cuando estábamos volando sobre Dimona. Dimona es la zona de los reactores nucleares de Israel. Y lo hacen, se hacen responsables los grupos que Israel acusó y que están refugiados en el Líbano. De manera que Netanyahu, que además se ha lanzado la jugada de llamar a elecciones tempranas, otra vez se vistió de negro y se apareció con las tropas, ahora especialmente con el personal femenino, en una zona sensible de la frontera. Como ustedes pueden ver, estamos actuando con determinación para defender nuestras fronteras. En el mar, como lo hemos hecho en el pasado, también lo haremos. En las fronteras terrestres, como aquí. Y la defensa que hemos construido en todas nuestras fronteras en el Sinaí, han parado a los que trataban de infiltrarse, han parado a los terroristas, y lo hacemos también en el aire, como lo hemos hecho ahora con este intento de Hezbollah en ese avión sin pilotos. Estamos determinados y pondremos toda nuestra fuerza en la defensa de nuestras fronteras.
Luego se movió con algunos soldados en helicóptero para un sitio en el cual estaban los restos del avión sin piloto que había sido enviado, en efecto había entrado desde el mar. Netanyahu volvió a acusar a Hezbollah de haber lanzado un avión no tripulado sobre Israel. Ha visitado hoy jueves la frontera sur del país que comparte con Egipto, tras lo que ha indicado en un comunicado que Israel actuará con determinación, tal como acabamos de decir, para defender sus fronteras. El intento de Hezbollah del fin de semana de penetrar el espacio aéreo israelí ha fracasado, dicen, pero lo significativo y subrayado por Hezbollah es que el avión llegó hasta Dimona, voló media hora sin intercepción, es decir, fue directo a la zona, después de entrar por el mar, a la zona donde están los reactores nucleares de Israel. Israel ha reconocido en otras ocasiones que Hezbollah ha enviado a la zona norte aviones no tripulados. En el 2010, un avión de combate derribó un globo aerostático que se encuentra cerca del reactor nuclear de Dimona, en el sur de Israel. Pero la tapa del frasco hoy es que el líder de Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, salió en esta declaración desde Beirut, Líbano, diciendo: el tema de la resistencia en Líbano ha mandado hacia Israel un muy avanzado modelo de avión sin piloto desde Líbano. No necesitamos especificar desde qué parte del Líbano, hacia el mar. Voló cientos de kilómetros sobre el mar y luego rompió tranquilamente las defensas electrónicas de Israel. Estuvo volando mucho tiempo y muchos cientos de kilómetros dentro de la ocupada Palestina y dentro del territorio de Israel, hasta que fue descubierto por el enemigo cerca del área de Dimona, es decir, cerca del área de los reactores nucleares de Israel. Hezbollah reconoce que en un dron que derribó Israel en su territorio fue enviado por ellos. El avión fue enviado por la resistencia libanesa en el mar y llegó al sur de Palestina ocupada por Israel. Es la primera vez que la resistencia tiene esa capacidad y utiliza esa clase de aparato, aunque Israel ya había dicho en el 2004 y el 2006 que había derribado aviones no tripulados de Hezbollah. Mientras tanto, se enrarece la situación, hablando de aviones, en el estrecho de Hormuz, que les mostrábamos en el mapa, la yugular del 40% del petróleo mundial. El contraalmirante Michael Manazir, del grupo de tareas en el USS Eisenhower, ustedes recordarán que yo estuve de maniobras en este portaaviones, ¿no? Portaaviones nuclear, de la clase Nimitz. Ahora lo han movido, es realmente impresionante ver las operaciones. En esa época no tenían los F-18 a bordo, pero nosotros hacíamos maniobras con ellos y además le dimos un buen susto porque nuestros F-16 perforaron sus defensas y técnicamente lo bombardearon, al punto que le permitieron sobrevolar a un F-16 nuestro y lanzar una bombita de práctica. El 69, bien que he recorrido esa cubierta, lo perforamos con la Fuerza Aérea Venezolana en esas maniobras en el Caribe. Es el comandante de la Fuerza de Tareas y este es el cuarto portaaviones que está en la zona de cualquier enfrentamiento posible, la más probable. La Marina de Estados Unidos ya tiene otro portaaviones más cerca de Irán y con este serían 4. El contraalmirante Michael Manazir, ustedes saben que para ser capitán de portaaviones hay que ser piloto de combate naval, ¿no? Y dice que estarán estableciendo presencia para lograr estabilidad en todo el Golfo y en el estrecho de Hormuz y en el pasaje de todo lo que sea del Cuerno de África al Mar Rojo, y esto es simplemente para mantener el orden en la zona. El Pentágono dijo que afrontarán cualquier amenaza en el Golfo Pérsico, tales como las aspiraciones nucleares de Irán y el conflicto en pleno desarrollo con Siria, y el grupo de combate de John Stennis protegerá la región del Golfo Pérsico de una serie de amenazas, y obviamente Irán es una de esas amenazas, lo dijo Panetta, el secretario de Defensa, luego de la reunión en el sur y en la OTAN. Todo en rojo porque es operación nocturna y todo el mundo con el equipo antifuego. Cuando se mueve a disparar sus aviones de combate, un portaaviones de este tipo, todo el mundo está en plan de emergencia y normalmente las tripulaciones no bajan de 4.000, cada quien con una función, cada color identifica la función. Y el capitán Marcus Hitchcock, el oficial de comando, dijo: este es nuestro primer ataque, tal vez, no necesariamente predecible, pero nos estamos preparando y ensayando para cualquier cosa.
Nuestra postura es estar preparados para rechazar cualquier ataque y continuar con nuestra misión, cualquiera sea la misión que nos puedan encomendar, y aquí en el Mar de Arabia, en el Golfo Pérsico o donde sea. Estos son los hangares debajo de la cubierta de vuelo donde están las catapultas. Cada uno de estos colores indica una función especial y como ven también numerosos helicópteros que no solo, esto es un F-18, caza de alta prestación de biturbina, y aquí no solo se trata de volar y recuperar los cazas, que es la proyección del poderío naval a tierra, sino que también se trata de conseguir que los helicópteros estén permanentemente operando para cualquier operación de salvataje de pilotos que hayan caído al mar, sino también para eventualmente hacer la proyección de los comandos aeronavales en territorio enemigo. Navegar en un portaaviones nuclear es toda una experiencia, ¿no? Sobre todo en estos de la clase Nimitz. Le digo porque lo he vivido, pero déjeme aterrizar en la realidad. Gracias, señor coordinador. A ver cómo está el mercado. Los precios del petróleo venezolano, vamos a dejar el F-16 y la puesta de sol, nos gusta, pero no va con nuestros intereses en este momento. Los precios del petróleo venezolano, $100.71, estable, a muy buen nivel. El precio del barril de la OPEP sube, con tanto portaaviones y tanta crisis potencial, tiene que subir, pese a que la voluntad de Estados Unidos sería bajarlo, ¿no? Y se sitúa hoy al cierre en $110.94, Estados Unidos y todos los de la OTAN. Y el precio del Brent del Mar del Norte también sube a $115.10, mientras que el West Texas baja a 92.08, pero se mantiene a buen nivel. El precio del oro, medio de esta estabilidad, la onza Troy vuelve a subir y cierra a 1.787 redondos. El precio del cobre también sube levemente, 8.239 la tonelada. El precio del café leve baja, pero queda todavía a $161 redondos el quintal. Y el precio del euro estable a 1,28 respecto a la divisa estadounidense. Hora de un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. Una computadora es más que un equipo, es una ventana en un hospital. Permanecer en la escuela es más que estudiar, es la posibilidad de cumplir un sueño. Una sala de exposiciones es más que un sitio para el arte, es un lugar para el encuentro y la sensibilidad. Conocer para transformar. Fundación Telefónica. MP3, Gira Latina. Las canciones que despidieron al Che. Desde La Paz hasta Valle Grande, hay un sentimiento y una herencia musical dada por los acontecimientos que se vivieron en estos pueblos bolivianos alrededor del Che Guevara y su muerte. Él, una de las cosas que siempre quiso fue venir aquí, llegar para ayudar a la gente pobre, a todas las personas que están necesitadas. MP3 Gira Latina muestra este recorrido musical y el impacto que tuvo en los pobladores. MP3 Gira Latina, las canciones que despidieron al Che. Este sábado, solo por Telesur. ¿Ves cómo cambian con el viento estas montañas de arena? Son los médanos de Coro, mijo. Muchas especies animales y vegetales viven en este parque nacional. Muy cerca de aquí, en la vela de Coro, este mismo viento hizo ondear por primera vez nuestra bandera tricolor. Así como el billete de 2 bolívares, este gran parque nacional es un bien de todos los venezolanos. Por eso debemos protegerlos y cuidarlos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estaba viendo que estamos cubriendo en este momento, recibiendo amigos en directo. Bueno, sigue el debate de los vicepresidentes, que está un poquito más movido que el de los candidatos a presidente, el de Obama y su contraparte, pero es un solo debate para los vicepresidentes. Bueno, aterricemos en la realidad, y la realidad nos lleva a la otra parte del mundo, porque Christine Lagarde, la inefable representante del FMI, se encuentra en Japón, y el tema, aparte de todo lo fluido que está en el área internacional, los movimientos de portaaviones y la presencia creciente de las Fuerzas Armadas de China, de Japón, de Corea,
Está, por supuesto, involucrado Taiwán y su futuro aquí. Christine Lagarde estaba aquí tratando de demostrar lo indemostrable, ¿no? Que los organismos internacionales se preocupan por el bienestar de los pueblos, y le mandaba desde allá un mensaje a los europeos diciendo que, bueno, la situación es difícil, pero deben tener fe y trataremos de salir adelante, y por supuesto no podían dejar de lado una potencia económica e industrial como Japón, pero lo mismo están diciendo todos, mientras que a España, una de las grandes calificadoras la colocó a 1 milímetro del bono basura, la calificación de su deuda, con lo cual están de mírame y no me toques. Ya estaban mal, pero esto fue un puntillazo. No es lo único que tenemos, por supuesto, pero veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y esto representa que el drama es a escala planetaria, no hay otra, ¿no? Porque aquí en América la estamos pasando, por lo menos los países latinoamericanos y en Venezuela, la estamos pasando absolutamente como a prueba de fuego todo esto, pero allá en las antípodas las cosas están muy diferentes. En Japón el clima está regular, pero el ambiente de la opinión pública está muy mal. Medidas de seguridad cada vez que llega alguno de estos tecnócratas, porque tienen que explicar lo inexplicable y porque la gente siente que la economía no está para chistes ni para eufemismos. Y Lagarde ha pedido tiempo para los países en problemas de la eurozona. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, pidió que se diera más tiempo a España. Bueno, en vez de tiempo le dieron una calificación bestialmente negativa, ¿no? También para Portugal y Grecia, para llevar a cabo sus ajustes fiscales, de modo que se puedan estabilizar un poco las economías. Pero desde Tokio, y en la antesala de la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, prevista para el fin de semana, Lagarde dijo que a veces es mejor tener más tiempo para las políticas de austeridad. A veces hacen falta 2 años más, pensando en Grecia, dijo eso. La bombardearon a preguntas, desde luego. From this IMF annual meeting, we expect action. ¿Qué esperamos de esta conferencia anual? Bueno, esperamos acción y no esperamos también falta de coraje. Queremos coraje y acción cooperativa de parte de todos los miembros. Ante otra pregunta dijo: deberíamos ver acción, ciertamente, en Europa y específicamente en la zona del euro, que todavía está en un punto que es el epicentro de la crisis y donde más urgentemente es necesaria precisamente la acción. La acción que de alguna manera ya ha ocurrido, pero el Banco Central Europeo este año tiene cosas muy importantes en sus manos y las transacciones monetarias están en una situación bastante crítica. La bombardearon a preguntas, ¿no? Este meeting, esta reunión que tenemos aquí de la institución es realmente extraordinaria, muy bien organizada. Tiene temas muy sustantivos para discutir, grandes debates, grandes seminarios, y pienso que los que no vinieron se han perdido una oportunidad importante y se han perdido algo grande. Ante otra pregunta fue la respuesta. Todos los que juegan en el terreno económico y todos los socios en esta región son muy críticos para la economía global. Son muy importantes, además. Y ciertamente el Fondo Monetario Internacional está apoyando todo tipo de cooperación por parte de ellos y por parte de todos los demás integrantes. Aquí tenemos un foro de diálogo para mejorar las relaciones. Esperamos que las diferencias, no importa de qué larga data sean, puedan ser resueltas armoniosamente y de forma expedita. Y desde el punto de vista económico, queremos la cooperación, que ésta continúe, que beneficie no solamente a aquellos países, no solo a los de la región Asia-Pacífico, sino también a toda la economía global. Ella lo admitió, la economía realmente se ha desacelerado, ¿no? Bueno, el apretón de manos, la foto para la galería. Y no solamente está afectando a los países industrializados, dijo, sino que también está causando un efecto cascada en los mercados emergentes, particularmente en Asia. Fue casi una advertencia, ¿no? Y cuando se mira a Europa, a Estados Unidos, a otros sitios, hay un nivel de incertidumbre que está evitando que quienes toman decisiones inviertan y entonces fabriquen más empleo. Como están asustados no lo hacen, le faltó decir. Cuidan más su cartera que los compromisos. En su más reciente informe sobre la coyuntura mundial hecho público el martes, el Fondo Monetario Internacional, que ella dirige, destacó el alto nivel de incertidumbre que domina los mercados y corrigió a la baja su previsión de crecimiento mundial para este año. Ya no será de 3,5, sino
3,3 en el mejor de los casos. En Tokio, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, iba recorriendo y tomando nota de esta pancarta donde, entre otras cosas, decían: terminen con la pobreza. Parece que se tomó en serio el deseo de dejar algún pensamiento y también de demostrar que no es indiferente a las quejas. Nosotros no tenemos todas las respuestas, dijo. Nosotros pensemos que hay respuestas en todas partes y por eso estamos oyendo. Ustedes pueden ver que hay grandes ideas aquí, incluso en estas pancartas. No es posible terminar la pobreza de un día para el otro. Nadie quiere la pobreza y rápidamente es difícil eliminarla. Así que tenemos que ser críticos, aportar buenas ideas y compartirlas. Se encontraban afuera, detrás de los carros blindados y las escoltas, grandes protestas contra el Fondo Monetario Internacional, al cual querían que se fueran de inmediato, ¿no? El Fondo Monetario Internacional tiene atrapados a los países en la deuda. Fuera de aquí el Fondo Monetario Internacional. Este caballero dice: ¿qué es lo que está haciendo aquí el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional? Nada. Hacen falsas movidas, hablan mucho, protegen a los grandes bancos y no han hecho nada por el pueblo ordinario, ni siquiera aquí ni en ninguna parte del mundo, para hacerlo salir de la pobreza. Un japonés de 31 años, activista de Tokio, dice: ellos dicen que se están encontrando aquí para promover los esfuerzos de recuperación de Japón y este es un desastre de tipo terremoto, pero al mismo tiempo le están diciendo al gobierno japonés que debe levantar y alzar los impuestos del consumidor. La protesta que estamos haciendo aquí es porque creemos que están interesados solamente en vendernos y robarnos el dinero de nuestros bolsillos y no están haciendo nada por el pueblo. Vaya, en Japón, lo mismo que en América Latina, piensan del Fondo Monetario Internacional. No era de sorprender. Y allí, el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el siempre cara de póker, Timothy Geithner, dijo: en cuanto a apoyo del Fondo Monetario Internacional para España, está hecho en términos que tiene sentido, ¿no? Los fondos, como ustedes saben, han estado muy activos, apoyan mucho, tienen el apoyo total de Estados Unidos en el contexto de hacer cosas excepcionales, cosas que nunca habían hecho antes, y con la idea, como ustedes saben, de repensar la situación en Europa, encontrar un futuro que sea manejable y en este contexto encontrar también una actitud positiva y de apoyo. De otra pregunta. It's a modest challenge relative to what most countries around the world are facing on the fiscal side. We're in a much better position as a country, much younger country. Timothy Geithner dijo: en los términos que tengan sentido, hay que ofrecer a muchos países, especialmente en Europa, soluciones que sean funcionales, que sean consistentes además con las políticas del Fondo Monetario Internacional, pero que den resultados para sacar a estos países de la situación de crisis profunda o camino a ella en que se encuentran. El desafío relativo de la mayoría de los países alrededor del mundo es que están encontrando un problema fiscal. Ustedes saben, no todos tienen el potencial para crecer en medio de estos desafíos y muchos de los países industriales ahora se encuentran en una fase crítica y las reformas necesitan un largo periodo de tiempo para actuar. Get better designs of the policies to meet Japan's challenge today. But that's a challenge you'll find familiar in most countries. Luego le pasó la mano a Japón, dijo que tenía desafíos fuertes, pero que estaba perfectamente en condiciones de salir adelante. Y por ahí van desfilando todos los principales ministros del ramo, ¿no? El ministro de Finanzas de Alemania, Wolfgang Schäuble, también tuvo que dar sus declaraciones y dijo: la mayoría de la gente en Grecia y en Italia ahora saben que los problemas de Grecia no fueron causados por Alemania, no fueron causados por Bruselas, no fueron causados por la Unión Europea, ni siquiera por Grecia. Ellos necesitan ver resueltos sus problemas dentro y para los griegos. Difícil de aceptar como respuesta, pero dijo: prefiero que cada uno de los países resuelva sus propios problemas y mantenga sus promesas hechas previamente. Si estas promesas no se cumplen, deben aceptar cualquier crítica que le hagamos. Und dann muss man sich der Kritik stellen, wenn man sie nicht erfüllt hat.
Luego dijo, si usted pretende trepar una alta montaña, yéndose hacia abajo primero, bueno, lo único que va a hacer es aumentar la distancia que usted tiene que trepar. Así de cáustico y quirúrgico como de costumbre. No sonríe, no hace concesiones y habla con un realismo y un pragmatismo muy duro. El ministro de Defensa, de Finanzas de Alemania, lo que hizo fue defender el euro y pidió el cese de las constantes críticas a la eurozona enfrascada en erradicar ahora la crisis de la deuda. En la víspera, el Banco Central Europeo fijó un cambio oficial del euro de 1,2889. Y aquí Kai Carstensen, economista de Leibniz Institute para la investigación económica de la Universidad de Múnich, dijo: este año el crecimiento doméstico, el Producto Interno Bruto, solamente aumentará un 0,8% y el próximo año tal vez un poquito más, un 1%, en lugar de un decimal 8, pero el próximo año tal vez veamos una actividad muy mejorada de la economía, pero sobre todo hay que decir que la crisis del euro está teniendo un efecto muy negativo en el crecimiento económico de Europa y sobre todo de Alemania. En suma, dijo que la crisis de la eurozona está acabando con el empuje de la economía alemana. La crisis está agotando el empuje de la economía alemana, que apenas crecerá un 1%, pero en el 2013. Por la recesión en el resto de la eurozona y el enfriamiento de la coyuntura global. Y en su informe de otoño que presentaron hoy, tras entregarlo a la Cancillería alemana, Angela Merkel, los institutos rebajaron con ello la mitad su previsión de crecimiento del Producto Interno Bruto alemán, que en la primavera, hemisferio norte, todavía veían en el 2% para el 2013. La crisis en la eurozona, el estancamiento estadounidense, que es muy importante, y la para de los emergentes que andan mal, todos los países emergentes a juicio de los expertos, son los principales causantes de este retroceso. La economía global se encuentra en una fase débil, ha perdido fuerza en todo el mundo y la confianza de empresas y hogares ha caído aún más, dice el informe del cual se hace eco el representante alemán Kai Carstensen. Y también la señora Merkel tuvo que leer su realidad. Nuestro trabajo es estimular la economía, incluyendo el recorte previsto de los impuestos. La canciller alemana explicó hoy que el recorte que tiene previsto aplicar a Alemania a algunos impuestos podría estabilizar la demanda doméstica, podría ayudar a estimular la economía europea. Señaló que el país está sintiendo los efectos del colapso económico en el sur de Europa. Y dijo textualmente: es nuestra tarea estimular la economía europea, incluyendo el recorte previsto de impuestos. Das gilt zum Beispiel für die Schaffung einer einheitlichen Bankenaufsicht. Wir haben nichts gewonnen, wenn anschließend das Ergebnis nicht besser ist als das, was wir bisher. Estamos intentando mantener el crecimiento y la demanda doméstica en un nivel alto para importar bienes de otros países de la zona euro, dijo. La Cámara Alta del Parlamento alemán rechazó en mayo un plan para reducir los impuestos en unos 6.000 millones de euros. Y, junto con la señora Merkel, había situaciones difíciles en todas partes. Következésképpen Magyarországnak prudensen kell viselkednie. Akkor kell az eurózónához csatlakoznia, hogyha az eurózóna valóban perspektívát nyújt, és mi pedig Kai Carstensen, junto con Angela Merkel y junto con Viktor Orbán, que es el primer ministro húngaro que ha recibido hoy oficialmente por la señora Merkel, dijo, y sobre todo Orbán dijo, el euro es un gran logro, solo podemos hacer lo posible para que los países continúen dentro de este y manejen su crisis. Por todos los medios deberíamos salir adelante. Lo que no sale adelante es la Bolsa de Madrid, que hoy recibió otro mazazo, y la economía española en general. En vísperas del aniversario de lo que en Venezuela recordamos como la lucha de nuestros amigos de las tribus que estaban antes de que llegaran los españoles, por defender su soberanía ante la invasión europea, concretamente la española. Residentes de Madrid hacían frente hoy a una situación difícil. Y la realidad es que los mercados ignoran la rebaja de Standard & Poor's y aún ven la deuda española como una buena inversión, pero eso lo dice ¿quién? RTVE, es decir, los medios oficiales de España. La realidad es muy otra.
está la deuda a un palmito, a un pulgar del bono basura, después de que Standard & Poor's le diera como adentro de un gorro. Y el resultado es que lo importante ahora es mantener el tipo, es decir, mantener la cara en alto y decir que no estamos tan mal, y no cruzar la línea del bono basura, porque a partir de ese nivel se disparan las ventas automáticas de los fondos de inversión que tiene la deuda española en sus carteras. Los expertos dicen que avanzan y que muchos fondos ya han rebajado la exposición de la deuda española y han vendido para cubrirse, falta de confianza absoluta y poco patriotismo, porque les toca el bolsillo, y han vendido para protegerse los títulos del Tesoro. Sin embargo, la mayoría de los traders considera una buena inversión la deuda española, dicen los que tienen que dar la cara por el gobierno. La nota mide la calidad del crédito y es el respaldo a la deuda española que se ha venido reduciendo y reduciendo. Antes todos, pero cuando debes no te quiere nadie. Es como cuando uno es rico, todos van a él, pero cuando se empobrece, se van los amigos. Eso nos pasa a España. Se ha vivido en España fuera de nuestras posibilidades, ¿sabe? Y eso hace andar de cabeza. Con la sabiduría de sus 84 años, así lo definía Ángeles, más directa y más al punto que los tecnócratas. Que está pagando la gente algo que no lo debe, y pues me parece injusto. El informe de Standard & Poor's cita como un problema la situación de las comunidades autónomas, cuya falta de credibilidad en sus cuentas afectan desde el año pasado. Cataluña, que representa el 20% del Producto Interno Bruto Nacional, amenaza con la secesión. Los inversores ven esto como una señal negativa, y no es la única, ¿eh? Veamos qué dice Soraya Sáenz de Santa María, la viceprimer ministra. El Fondo Monetario Internacional, en palabras de su máxima dirigente, ha considerado que son reformas valientes, muy valientes. Nosotros las vamos a seguir haciendo. Estamos cumpliendo el calendario, igual que estamos cumpliendo con nuestros objetivos de déficit público. Es decir, nosotros no vamos a cambiar nuestra política, no vamos a cambiar nuestros objetivos. Especialmente lo que agradecemos es ese reconocimiento a nuestro compromiso, a nuestra capacidad de cumplir y a nuestra capacidad para poner en marcha reformas económicas de calado, que son necesarias. Según ella, el gobierno ha demostrado su capacidad de poner en marcha reformas económicas de gran calado y que son necesarias. La realidad de la bolsa hoy decía otra cosa. Patras y Atenas, Grecia, las grandes compañías en el mercado helénico, de los logos que ustedes están viendo ahí, bueno, hasta Coca-Cola quita oficinas en Grecia en medio de la crisis. Mira, ellos siempre son muy patrióticos como toda transnacional, ¿no? Si no me sirve aquí, adiós, ya te exprimí y me voy. El anuncio de la embotelladora de bebidas de que cambiará su principal centro de cotización bursátil de Atenas a Londres y de que trasladará a Suiza su sede corporativa es un duro golpe para una nación abrumada por su enorme carga de deuda. La firma embotelladora Coca-Cola y otras bebidas en 28 naciones desde Rusia a Nigeria es la mayor compañía de Grecia por valor de mercado y pertenece en un 23% a la Coca-Cola Company. Por supuesto, la Casa Central da la orden. Los griegos ya no nos sirven. Llega otra vez la troika y se hace presente, mientras el desempleo en Grecia está por encima del 25%. Las estadísticas registran 1.261.000 personas que buscan trabajo, mientras 3.700.000 están empleadas. Un 54,2% de los jóvenes entre 15 y 24 años ya no cursan estudios y un 31,4% del tramo de 25 a 34 años están sin trabajo, así tengan un título universitario bajo el brazo. Llegan y vienen y se van los de la troika, la gente trata de sobrevivir, hace su diario hasta donde puede, caminan y los problemas no se terminan. Están disfrutando del neoliberalismo ultranza y el gran paquetazo que les aplicaron. Así las cosas, no solo son los fabricantes de refrescos los que se van, ¿no? El anuncio de la embotelladora de bebidas de que cambiará su principal centro de cotización bursátil de Atenas a Londres cambia algo, ¿no? Estaba aquí hace 3 días, vine a
presentar mi solicitud para el seguro de desempleo. Y bueno, ¿y qué puedo hacer? No tengo otra opción, no hay trabajo, no tengo donde trabajar. Somos 13 personas en la compañía y estamos todos fuera. Tenemos que buscar de alguna manera algo que hacer. Y eso es lo que venga es lo que vamos a tomar. Y lo decía un hombre de 54 años. Marios, de 24, dice. 9 de cada 10 en mi familia están desempleados, casi todo el mundo. Mi madre es la única que continúa trabajando. Mi hermana, mi novia y mi padre también están desempleados. Y ahora lo dice Antonis Cafouros, 44 años. Difícil a los 44 años tener que depender de la familia, pero dice, mis parientes me ayudan un poquito. Mi novia también hace un pequeño ingreso. Si no fuera por esto, no sé qué haría. No es saludable, esto no cubre las necesidades de nadie. Los estudiantes vuelven incansablemente a protestar y dicen, no queremos entregarles a ellos nuestras vidas. Se refiere a la visita de la Troika, Fondo Monetario Internacional, Unión Europea, Banco Central y... από τα σχολικά συγκροτήματα, από 5 έως 10 χιλιόμετρα απόσταση περίπου. Αυτά τα παιδιά δεν μπορούν να μετακινηθούν. Nikos dice, algunos, hasta los parientes, los padres de los alumnos vinieron a protestar, ¿no? Algunos de nuestras zonas nuestros barrios están a 5 kilómetros de las escuelas y estos muchachos no tienen un modo de transportarse. No pueden pagar el transporte y ni siquiera tienen manera de estar con la esperanza de que esto mejore porque sus propios padres están desempleados. María Gañari, 17. Inaceptable lo que estamos pasando. Se supone que tenemos educación gratis, se supone que no tendríamos que pagar para el transporte, se supone que podríamos estudiar libremente. Y Eva Furnaraki, de 17, dice, hemos tenido mejores tiempos, pero ya no sabemos cómo vamos a hacer, si podemos seguir o no en la escuela. Y esto, no podemos ni siquiera pagar el transporte ni un autobús privado, y esto realmente molesta. Bueno, una tensión fuerte entre Colombia y Nicaragua, y esto requiere un comentario. En aguas colombianas, la Armada Nacional detectó e interceptó el buque de bandera nicaragüense Tatatal ante la flagrante intención de violar la soberanía colombiana. La Armada le exigió, es un comunicado de la Armada colombiana, abandonar el territorio marítimo colombiano. Sin embargo, se han negado a atender el llamado, aduciendo recibir claras instrucciones del gobierno de Nicaragua para continuar con su propósito y seguir su rumbo. Al mismo tiempo, Nicaragua emitió un comunicado que tenemos aquí y dice lo siguiente. Interceptaron la embarcación civil nicaragüense, así también un avión RC-130 Hércules colombiano ha sobrevolado sobre nuestra embarcación en actitud intimidante, tratando de impedir el desarrollo de sus labores científicas investigativas. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua denuncia esta violación a la soberanía nacional, así como este tipo de actitudes inamistosas que violentan los principios de la convivencia internacional, lo que en nada abona a las relaciones entre países vecinos. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional exige el respeto a las normas de derecho internacional que rigen las relaciones entre los estados y demanda el cese inmediato de dichas hostilidades. Bueno, esto es un viejo pleito, muy viejo, pero muy vigente. Y vaya, veremos por qué. Ustedes recuerdan que cuando la Guerra de las Malvinas, toda la patria grande, toda, apoyó a Argentina. Excepto, bueno, algunos no tanto, ¿no? Lavaron y cuidaron la ropa. Pero alguien que realmente dio la espalda de una manera muy conspicua fue Colombia. ¿Por qué? Bueno, resulta que frente a la costa de Nicaragua, y los que hemos navegado por allí sabemos cuál es el temita, ¿no? Hay unos islotes, Roncador, Quitasueño y otros, sobre los cuales está de facto ejerciendo soberanía Colombia. Pero el hecho es que están tan pegados a Nicaragua, es tan evidente que están ahí, en la zona, que debieron seguir correspondiendo siempre a Nicaragua,
que si Colombia decía, las Malvinas son argentinas, porque están pegadas a Argentina, obviamente, y porque fueron de allá, aunque dependieron de la capitanía de Montevideo, pero eso era cuando el virreinato, ¿no? Incluso los sueldos se pagaban, y el gaucho Rivero era de allá. Pero si Colombia llegaba a decir, Argentina tiene derecho a las Malvinas,